Asomunialinca, un encuentro de mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y emprendedoras en busca de visibilización e inclusión desde el trabajo intergeneracional por el rescate de la identidad afro en nuestro territorio porteño. Muy buenas tardes para todos, somos Voces del Magdalena y quien les habla es Luz Colombia Perea. El día de hoy nos acompañan tres invitadas maravillosas, las cuales son Judith Tapias, Ismenia Carrasquilla y Marcela Mosquera. Con ellas descubriremos del por qué Puerto Berrío es reconocido como un lugar emblemático de Antioquia y del Magdalena Medio. Ismenia, bienvenida al programa, qué bueno contar con tu presencia. Bueno, Luz, buenos días también. Me siento muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo estos momentos. Ismenia, cuéntanos un poco de cuáles fueron esos primeros medios de transporte masivos que navegaban por el río Magdalena y que llegaban acá al puerto de Puerto Berrío. Bueno, pues recuerdo los que en el 1823 llegaron los barcos a vapor, que fue algo novedoso acá en Puerto Berrío y pues de antemano muy bueno para el comercio. La economía pues era más fluyente, más elevada, por tanto que venían turistas y pues al haber tanto turismo, toda la economía iba creciendo. Es muy importante e impresionante eso que nos cuentas. Sin embargo, quisiera también preguntarte acerca de una experiencia que nos quieras compartir. Bueno, Luz, te cuento que más o menos en el 1924 trabajé en un remolcador, que de ese trabajo lo cogí prácticamente por necesidad. Pero a los días de estar trabajando allí ya no me veía fuera de él, porque era un trabajo que le cogí tanto amor, era tan emocionante, que nos entregábamos tanto, era decir como una familia, nos convertimos todos en una familia, era como nuestra casa. Allí contrataban una o dos mujeres para hacer las actividades de la casa, sea hacer la comida y tener todo organizado para los muchachos, o sea, los varones que estaban trabajando allí, porque en estos remolcadores venían víveres, cargas pesadas, entre otros. Y entonces para eso estábamos nosotros. Era muy divertido porque en ese transporte durábamos varios días, meses sin ir a nuestras casas, pero teníamos el sustento para enviar, para sostener nuestras familias. Era una de las cosas. Aparte de lo bueno que pasábamos, conocíamos personas de otras partes porque anclábamos en otros puertos donde conocíamos gente, compartíamos con mucha gente de otras culturas. Entonces todo esto es emocionante. Algunas personas que apenas conocen los barcos por fuera dicen despectivamente, no, pues es que es un barco, pero no es lo mismo uno mirar un barco hacia afuera que estar dentro de él y compartir con personas maravillosas allí, esos momentos que uno pasa de charlas, dinámicas, de todo, aparte de nuestro trabajo. Es demasiado emocionante, muy bueno uno estar ahí, son cosas que uno las vivió y añora. ¡Wow! Estoy asombrada. Quisiera preguntarte algo. ¿Recuerdas de pronto el nombre de ese remolcador donde tú trabajaste? Sí, Luz. En el que yo trabajaba se llamaba El Pichón. ¿Y por qué Pichón? Ese nombre muy particular, ¿no? Sí, porque tenía menos capacidad que los otros remolcadores, era uno de la constructora más pequeña. Ismenia, pienso que eres una afortunada, en verdad que sí, porque viviste aquellos momentos y en esa época debió de ser maravillosa. Sí, fue maravilloso. Pues lástima que pues ahora solo queda un recuerdo, queda una añoranza de lo bueno que pasamos, de lo bonito que era, de cómo fluía aquí todo lo que esto aportaba para el pueblo. Después de escuchar a Ismenia con su relato final sobre la construcción del puente monumental de Puerto Berrío, le damos la bienvenida a Judith Tapias. Judith, bienvenida. Muchas gracias, Luz, por tu invitación.
Te quiero preguntar sobre tu experiencia frente al tema del transporte en Puerto de Río. Recuerdo, Luz, que a principios de los 80 yo trabajaba en el puerto como secretaria de la inspección fluvial. En esa época se despachaban chalupas para diferentes partes del puerto y en las riberas del río Magdalena. Se despachaban 15 y 20 chalupas diarias con pasajeros y carga. Judy, te quiero preguntar si siempre ese flujo de carga de transporte de pasajeros por el río fue una constante en el tema fluvial. ¿Qué nos quieres contar acerca de eso? No, mira, Luz, porque en 1929 ya existía el tren. Y viajaban de Puerto de Río a Medellín por el túnel de la Quiebra. Entonces, en esa época hubo un paro de trenes, más que todo el tren de pasajeros. Entonces ya la gente empezó a viajar más por el río. Y ya de 15 a 20 pasajeros que viajaban, pasó a ser de 30 a 40. Entonces, en ese tiempo hubo mucho fluido de gente y la economía aumentó. Muy importante ese hito que nos traes aquí a colación en materia de transporte. ¿Qué más tendrías que contar o resaltar de esa época? De esa época te cuento que todo no fue bueno, porque se desató una violencia en Puerto de Río, donde los transportadores, muchos se fueron del puerto por miedo, otros los mataron y los tiraban al río, y otros ya fueron tan amenazados y perdieron a su familia que tuvieron que irse del pueblo. Después de escuchar a Judy con estos importantes temas, le damos la bienvenida a Marcela. Marcela, bienvenida al programa. Muchas gracias, Luz. Me siento muy feliz y afortunada de ser parte de las voces que narran la historia del río Magdalena. Marcela, ya vimos una trayectoria acerca del transporte en la historia de Puerto de Río. ¿Qué nos quieres aportar desde tu experiencia? Hoy en día, Puerto de Río cuenta con mejores medios de transporte terrestres. Tenemos 2 megasoras de cuarta generación, que son autopista Río Magdalena, que conecta Antioquia con la Ruta del Sol, y también contamos con la autopista Magdalena Medio, que conecta el corredor de Puerto Salgar, Cundinamarca, Santander. Estas obras llegan para mejorar el desarrollo de no solo de Puerto de Río, sino también del país. Marcela, te hago una pregunta. ¿Piensas que con todo este desarrollo en términos de transporte terrestre que tenemos hoy en día en Puerto de Río, crees que la navegación del río por el río ha disminuido? Sí, Luz, la navegación ha disminuido notoriamente, pero aún el río sigue vivo. Ya no vamos a encontrar navegando esos buques a vapor con pasajeros que venían de puerto en puerto, ni los remolcadores con esas toneladas de cargas que salían de Barranquilla hasta La Dorada. Pero si tú llegas aquí a Puerto de Río, vas al puerto, vas a encontrar mucho transporte fluvial todavía. Las personas que viven a las orillas del río Magdalena, el río es su conexión con el mundo exterior. Yo, por ejemplo, te puedo contar que toda la vida nosotros, mi familia, hemos hecho parte de una vereda, y nosotros, para salir de la vereda al pueblo más cerca, que es lo hacemos por el río. Aquí no solamente venimos a hacer nuestras vueltas, a mercar, a ir al médico, sino que también se traen los productos que se cosechan, el maíz, la yuca, el plátano, y el río Magdalena también es una fuente de consumo. Todo el pescado que consumimos aquí en Puerto de Río y en muchas partes de Colombia se coge en el río Magdalena. Entonces, por eso te digo que el río aún sigue vivo. Para todas las comunidades ribereñas, el río es nuestra fuente de transporte. Muchas gracias a todas las 3 invitadas. Les doy las gracias porque
a través de este recuento que ustedes nos acaban de traer es que nos dan como una mención, y ya que son hitos de transporte que han hecho de Puerto Berrío un lugar estratégico en la ubicación geográfica, se convierte Puerto Berrío en un paso obligatorio en materia de economía y turismo, porque desde su fundación, como lo escuchamos, Puerto Berrío ha sido una promesa de desarrollo para la región. Y también queremos, ya para ir terminando, dar la despedida. Despedimos dándoles gracias a nuestro equipo de trabajo, Camila Perea, Manuel Perea y quien les habla, Luz Colombia Perea, y a nuestro camarógrafo de planta, Diego Hidárraga. Muchas gracias.